Bueno, mis queridos amigos, alumnos sanmarquinos, eh, estamos comenzando una sesión más del taller de crítica literaria, y lo que más me entusiasma, diríamos, es la calidad de los trabajos que ustedes están planteando en cada una de sus intervenciones, ¿no? Y realmente podría decir, usando una figura, la crítica literaria es también como un abanico, ¿no? Y si quisiéramos usar una imagen que me ha parecido un poco terrible, es como una meseta realmente, donde el conocimiento que puede haber sobre la crítica literaria es amplísimo, diverso, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista idiomático, político, ideológico, estético, etcétera, ¿no? Por eso voy a comenzar la clase haciendo referencia a un par de cuestionarios que me han llegado del icono tarea del aula virtual. Un trabajo del aula virtual. Es el, ¿no?, cuestionario de la primera semana. Es el cuestionario de la primera semana que se refiere al ensayo, ¿no? El ensayo llamado Carlos Germán Belli, ¿es el rico amanuense del Perú? Una interpretación crítica de Oscar Hahn. De esa manera, miren ustedes, estamos reivindicando por una parte la creación encarnada por Carlos Germán Belli, y por otra parte estamos también encarnando al lector, a un lector privilegiado. Estamos relacionando la literatura peruana del siglo XX, XXI, porque mi querido amigo Germán Belli está vivo, está lúcido, ¿no? Y por otra parte estamos reivindicando también la figura de un gran poeta como es Oscar Hahn, pero que sin embargo tiene una calidad en su capacidad crítica, y la prueba es que él es también un poeta, un gran lector, ¿no? Eso hay que resaltarlo, y a través de las interpretaciones que ustedes hacen, y que las voy a leer y comentar, y si ustedes quieren hacer alguna pregunta en algún momento, me la hacen, ¿no? Espérate, un ratitito, voy a verificar que estén escuchando, ¿ya? Sí. Ahora, voy a preguntarles a todos si se escucha. Un aspecto interesante de todo esto es que si comenzamos desde un punto de vista de atracción al lector, porque el crítico... Sí, profesor, sí se escucha. Gracias, muy amable, gracias. Es que no sabía, estamos en una nueva máquina, así que estaba verificando, gracias. Ya está. Materiales, ¿no? Perfecto, sí. Entonces decíamos que gracias a este trabajito que algunos de ustedes han tenido el compromiso, y eso es algo que realmente me entusiasma, un curso especializado como es la crítica literaria, podemos recuperar el sentido de esta suerte de unión, de matrimonio que hay entre, por una parte, la crítica literaria, entre la literatura como creación y la crítica literaria como complemento, como conocimiento, como reflexión, y que nos lleva, ¿no?, por ese camino a una mejor comprensión del sentido que tiene la literatura. Y eso hay que valorarlo en este momento difícil para el Perú, ¿no? Muy difícil desde el punto de vista vital, incluso desde el punto de vista de la subsistencia de este planeta, no solo del Perú, ¿no? Entonces, yo recuerdo, después de haberles hecho leer el texto Carlos Germán Belli, ese rico amanuense del Perú, una interpretación crítica de Oscar Hahn, planteé algunas preguntas cuyo propósito es profundizar
en el concepto mismo de la literatura, en sus diferentes acepciones y géneros y modalidades, pero también profundizar en lo que significa ya la crítica literaria como un campo del conocimiento reconocido y que muchos de ustedes lo van a seguir, ¿no? Así que, bueno, tengo siempre mucho que hablar, pero quiero concentrarme, por ejemplo, la primera pregunta a propósito de la lectura de este ensayo crítico, decía: ¿cabe considerar el breve texto de Oscar Hahn sobre la poesía de Carlos Germán Belli como un ejemplo de crítica literaria? No sé si yo estaba planteando esto que es la crítica, esto es la crítica literaria, este es un ejemplo. Pude haber escogido a cualquier otro crítico, a cualquier otro autor, pero la elección me pareció válida, sobre todo porque para mí mismo, y se los confieso, Oscar Hahn ha sido una revelación. Acá muestro, no sé si puedo mostrar acá directamente. Sí, ¿no? Muestra la cámara. Sí, la cámara, tu cámara es esta. Esta es tu cámara. Ahí está. Decía que este libro realmente es un tesoro para ustedes, que yo recomiendo que lo consigan, ¿no? Ahora hay muchas formas de conseguir los libros. Un ratito, sí. Muéstralo a estas cámaras porque estamos grabando la clase. Así, para que los alumnos que vean el video sepan a qué es un clásico de la crítica literaria latinoamericana, ¿no? Porque habla de un autor peruano, pero aquí en este libro habla también de otros autores. Y dentro de eso hay un ensayo sobre Borges. Es decir, un crítico debe ser un hombre creativo. Bueno, vuelvo a la pregunta, ¿no? Dice, contestando afirmativa a la pregunta, una de las personas que interviene, que es Mayra, si no me equivoco. Sí, Mayra Bustillos. Dice, sí considero el breve ensayo de Hahn como un ejemplo pertinente de crítica literaria. Es decir, pertinente significa que tiene que ver. Dentro de las funciones que desempeña el crítico literario, y vayan tomando nota porque una de las formas de la identidad de ustedes va a ser también la crítica literaria, ¿no? Es decir, no solamente se van a quedar en grandes escritores, grandes creadores, sino también ejerzan, por favor, la crítica literaria, que además va a enriquecer la obra de ustedes, ¿no? Entonces dice, dentro de las funciones que desempeña el crítico literario, está pues la de acercar a los lectores de distintas comunidades, sean académicas o no, el conocimiento de las obras literarias de los autores que las han llevado a cabo. Esta es una bonita definición, es una forma bonita de decir. El crítico literario, ¿qué cosa es? Es un mediador, ¿no? Es un intermediario entre, por una parte, la literatura, que la ha leído, la ha reído, pero por otra parte, también es un intermedio con respecto al lector. El lector es diverso, el lector puede ser de diversa formación, puede ser un lector académico como ustedes, o puede ser un lector que por circunstancias de la vida necesita ese conocimiento, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, definamos también la labor del crítico literario como alguien que ha mediado, que mediante sus habilidades de lectura es capaz de que valoremos mejor la obra de un autor tan valioso y sin embargo no suficientemente reconocido como es el querido poeta Carlos Germán Belli. Y nos dice cosas, y yo felicito a los dos alumnos que han elaborado, pues acá se nota elaboración. Si yo viera que son trabajos improvisados, simplemente no lo llamaría, no los leería, pero como veo que estos jóvenes ya se encaminan, ya tienen claro qué es lo que les tocará trabajar en la vida, pues quiero subrayar la riqueza de ideas que hay en cada uno de estos ensayos, ¿no? Entonces, quedamos en eso, en que somos mediadores y hacemos que además se creen diferentes comunidades. Dice, a través de esta función el crítico trata de enumerar, describir y resaltar aspectos de la obra literaria y del autor que estima
relevantes o fundamentales de presentar y exponer frente al receptor con la intención de suscitarle algún tipo de curiosidad o de interés, ¿no? Entonces, básicamente nos está diciendo el crítico literario es un trabajador intelectual especializado cuyo objeto de estudio, no suficientemente valorado, es la creación literaria, el libro, ¿no? Lo que llamamos ahora el libro, pero que en un sentido más universal es la creación literaria, la obra literaria. Dice nuestra querida amiga Mayra, celebro su artículo, la propuesta de Osterham corrobora esta afirmación. En el texto, Hahn le ofrece al lector especializado y no especializado una visión panorámica y a la vez sintética de la obra poética de Carlos Germán Bell. Aquí hay una recomendación que ustedes deben tomar en cuenta. Cada vez que ustedes escriban, y ahora por razones comprensibles, el espacio para escribir es pequeño, traten de que ese pequeño artículo que usted ha escrito, como bien dice acá su compañero, ¿no? Logren, esos son dos grandes objetivos, ¿ah? En todos los trabajos que, como traten de alcanzar como objetivos de su trabajo estos dos elementos. De un lado, una visión panorámica del autor del que se está hablando, porque nunca sabemos si todas las personas saben de quién hablamos, ¿no? Pero a la vez ofrece una visión sintética de la obra poética de Carlos Germán Bell. En ella describe y resalta información que facilita la aproximación a su poesía y hace factible una mayor comprensión. Y fíjese que nos hemos enfrentado a una poesía que no es habitual que se lea en estos tiempos, pero que sí es importante porque fíjense ustedes que incluso la idea de comenzar con Carlos Germán Bell nació precisamente de este contacto con una especialista italiana, ¿no? Española, perdón, Inmaculada Lergo, que ni usted ni yo conocíamos, y de pronto un día se apareció con este libro, con esta antología, ¿no? Que nos ha acercado a Carlos Germán Bell. Así que en la agenda de posibles estudios tomen en cuenta también a Carlos Germán. Bueno, dice, le ha brindado unos conocimientos pertinentes y útiles acerca del autor Carlos Germán Bell, cuya poesía comenta, y quizá después de leer este párrafo me voy a permitir, ¿no?, hacer alguna pregunta, ¿no?, para ver si se da o no se da aquello que está afirmando Mayra. Incluso la pregunta puede ser a la propia Mayra, que no sé si ya nos está acompañando. Bueno, dice, el texto sí me ha brindado conocimientos pertinentes y útiles acerca de Carlos Germán Bell. Pienso que Hahn, al momento de elaborar su crítica, ha tenido muy en cuenta que no es práctico ofrecer al lector datos superfluos o aislados sobre la vida de Bell. Esto significa que el crítico siempre debe ser selectivo, debe escoger aquello que dice para que esto refuerce su planteamiento. En su ensayo, porque esto es un ensayo, se puede observar que Hahn expone información o conocimiento del autor que necesariamente están vinculados con la creación de su obra poética. Esto es algo importante, es decir, cuando yo hablo de un autor, en realidad debo conocer sobre ese autor, ¿no? De manera que cualquier persona podría preguntar algo, podría pedir una aclaración, ¿no? Por eso dice, el manejo de la información y conocimiento del autor también es importante. En ese sentido, el otro trabajo que también ha sido enviado ahora cumple con ese requisito. Siempre, por favor,
estamos obligados, ¿no?, a ofrecer una información que sea pertinente para la mejor comprensión de la obra poética. Dice, esto reforzaría el nexo inevitable que siempre se forma entre el autor y su obra. Por ejemplo, dice, en el texto él hace mención de algunos de los motivos que llevaron a Belli a rechazar ciertos aspectos de las tendencias creativas de su época y cómo estas decisiones influyeron de manera nítida y original en su poesía. Esa fue una decisión personal. Mientras todo el mundo en ese momento hacía poesía social, hacía poesía comprometida, hacía poesía de carácter conversacional o de carácter político, en cambio él siguió su propio camino, fue consecuente con su poética, ¿no? Bueno, dice, además de ello, Hahn también resalta la participación activa que la familia de Belli tiene en la inspiración de sus composiciones poéticas. Eso es verdad, ¿no? Es decir, a veces hay asuntos personales que sí influyen en la escritura de un creador, ¿no? Nadie podría negar, por ejemplo, que en el caso de Vallejo, para mencionar un ejemplo, su famoso hermano Miguel, que murió en la infancia, influyó en la creación de ese poema que le dedica a su hermano Miguel, y de esa manera lo inmortalizó. Entonces, el conocimiento biográfico, me preguntan ustedes, ¿es importante? Claro que es importante, como ha señalado su compañera, ¿no? Bueno, miren cómo entra ella al detalle para que ustedes también sepan cómo redactar, cómo explicar, cómo reforzar su punto de vista. Dice, ¿qué recursos argumentativos ahí está Nora y retóricos? Estamos comentando un ensayo de una crítica, de un crítico literario sobre la poesía de Carlos Germán Belli, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿qué recursos argumentativos y retóricos, ¿no?, es decir, argumentos netamente intelectuales, le parecen relevantes para una mejor comprensión de su propuesta crítica? Y contesta la alumna, en el ensayo crítico de Hahn he podido reconocer el empleo de 3 recursos. Observen lo didáctica es decir, cómo va orientando al lector diciendo, bueno, estas son las ideas que voy a ofrecer, ¿no? 3 recursos argumentativos relevantes. Primero, la ejemplificación, es decir, siempre cuando uno expone, siempre debe ejemplificar de manera racional, si es un ensayo así de ideas, pero también uno puede ejemplificar en la poesía, en la leyenda, ¿no?, en el cuento, en la novela. Siempre el ejemplo enriquece el texto. Entonces, veamos más por ejemplo. Dice, la cita de la autoridad, ya lo veremos qué significa, y el contraejemplo. Esto para mí, por ejemplo, es una novedad, pero efectivamente, ¿no?, el contraejemplo. Bueno, dice, el primer recurso, la ejemplificación, puede verse al inicio del texto, cuando Hahn menciona que Belli decide abandonar las tendencias creativas de su época para retomar y asumir ciertos rasgos de una tradición pasada, ¿no? Ese es el ejemplo. Belli es el ejemplo, como podría ser cualquier persona, de alguien que no sigue a los demás. Bueno, todos ustedes están haciendo ese tipo de cosas y yo no lo sigo. Pues me pongo yo a mí mismo como un ejemplo de que, aparte de los 100 caminos que hay para elegir temas en poesía, formas en poesía, yo elijo mi ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hace Belli. Para reforzar esta afirmación, dice,
pone como ejemplo aquellos elementos que Bailey incorporó dentro de su poesía, los personajes bucólicos de la tradición greco-latina. Fíjense hasta dónde se fue Bailey, pero eso es válido, pues, porque la poesía no tiene fronteras, la poesía es infinita, así que a nadie se le puede discutir si lo hace bien el referirse a la tradición andina, a la tradición europea, a la tradición de cualquier manifestación literaria, ¿no? Entonces, en este caso, Bailey está mencionando a estos personajes bucólicos. La palabra bucólico, por ejemplo, ¿se usa ahora? Sí, se usa. Se usa, pero no... En poesía sigue siendo en poesía usado. sí, Sí, claro. pero de manera genérica ya no. Ya no. Claro. De manera que bucólico, si uno, el lector sí entiende, bucólico está relacionado con un ambiente grato, de carácter rural, pero ya en un sentido más general, bucólico ya no es un término que se use tanto, ¿no? Claro, o sea, bueno, no es un término común, pero es un término que en poesía se sigue usando. En poesía se sigue utilizando, por eso digo, hay que diferenciar niveles, ¿no? Así es. Entonces, en esa época, por ejemplo, en la poesía pastoril, era frecuente que los personajes fueran pastores. Ahora no lo son. No sabremos si volveremos a esos tiempos, ¿no? ¿Qué nombres son? Anfriso, Tirsis y Cloris. Y el lenguaje retórico asociado a la tradición hispana barroca, o sea, mezcla lo greco-latino, antiguo, imagínense ustedes, con la tradición hispana barroca, que también ya en el tiempo para nosotros es muy lejana, y ahí menciona, por ejemplo, roble, ahora decimos roble, es un árbol, ¿no? Cierzo es un término que se escribe. Bueno, el segundo recurso, la cita de autoridad. Por favor, esto es muy importante en el caso de ustedes. Es decir, la cita de autoridad, ¿qué significa? Que yo tomo un autor y reproduzco sus palabras o sus ideas para afirmar algo que yo quiero probar. Entonces, en este caso dice, el segundo recurso, la cita de autoridad, se hace presente cuando Hahn nombra casi a la mitad del ensayo al escritor uruguayo Mario Benedetti para dar a conocer la propuesta interpretativa que éste tiene sobre la obra poética de Bailey. Efectivamente, Hahn, como todo crítico, cita a otros críticos, pero en este caso lo cita no para estar de acuerdo con él, sino para polemizar. Y eso es algo que también debemos hacer y que nadie debe ofender, ¿no? Entonces, en este sentido, recurre a cita al autor, pero al mismo tiempo, digamos, cuestiona aquello que el autor plantea, ¿no? Dice Mario Benedetti, para dar a conocer. Bueno, dice, este recurso le permite a Hahn, en líneas posteriores, establecer un contraejemplo que confronte la crítica de Benedetti, ¿no? Ese es un contraejemplo. Por ello transcribe el poema Papá, Mamá de Bailey para demostrar que su poesía no reposa sobre un cepo metafísico. Con esto, ¿qué nos dice Hahn? Que cuando él polemiza con Mario Benedetti, entonces él está diciéndonos que se equivoca Mario Benedetti cuando cree que Bailey habla sobre lo antiguo simplemente de manera alegórica. No está hablando Bailey, lamentablemente digo, en un punto de vista vital, no está hablando de algo alegórico, lejano en el tiempo, bucólico, sino de quién está hablando, de su papá, de su mamá, de la imagen que él tiene de estas dos personas que están tan ligadas a su biografía y que él las incorpora a su poesía. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de Bailey, el incorporar a su poesía
dentro, el incorporar a su familia, a sus seres queridos, como ya